fechado, configuración de un dominio, llevar otras máquinas con el packing pack, y ya comenzamos a avanzar un poquito más, definimos data sources, vimos un poco más, aprendimos a hacer despliegue de aplicaciones y dimos un paso más con el tema de crear el día de ayer las vías de comunicación, network, estos pipelines que nos iban a permitir a nosotros establecer un vínculo de comunicación, y aprendimos a definir los administration ports que establecían una ruta encriptada entre el servidor y los managed servers, y cómo podíamos también de pasadita conseguir con eso aislar el tráfico. Antes habíamos visto también en el transcurso de la semana pasada lo que era Node Manager y sus funciones. Hasta ahí estamos en un estatus en el cual nuestro WebLogic se comporta razonablemente bien en un entorno standalone, donde todos los servicios que estamos hablando, todos los managed servers funcionan individualmente. No significa de que estemos hablando de un solo servidor o un solo equipo físico. Yo puedo tener esta configuración de WebLogic donde tengo varias máquinas, pero cada una de estas máquinas puede estar alojando managed servers diferentes y cada uno trabajar independientemente su despliegue de aplicaciones. Ahora lo que vamos a hablar en el transcurso del día de hoy y de mañana es sobre cómo le vamos a incorporar a esa configuración dos criterios importantes: alta disponibilidad y balanceo de carga, una de las mejores características que tiene WebLogic para gestionar las aplicaciones distribuidas, y eso lo va a hacer a través del concepto de clusters. Y bueno, vamos a entrar en materia para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de clusters. Básicamente nosotros vamos a entender dos arquitecturas de clúster. Vamos a llamar la básica, la que normalmente se utiliza en la mayoría de los casos, y una que es llamada multi-tier o multicapas. Cómo se crean, cómo se configuran y cómo se crea y configura lo que se llama un clúster dinámico. Entonces vamos a ver de qué se trata, y para eso primero recordar lo que más o menos habíamos visto antes en la parte de configuración de dominio, de qué cosa venía a ser un clúster. El clúster era un conjunto lógico, de managed servers que están cumpliendo dos características. Uno, tienen que estar obviamente en el mismo dominio. Todo lo que hablamos está en el mismo dominio. Y además procesan cooperativamente. Cuando hablamos procesan cooperativamente, en el día 1 hablamos sobre lo que era un proceso distribuido, y decíamos que era básicamente aquel donde la carga la puedes distribuir entre diferentes componentes y cualquiera de ellos puede realizar el proceso. Es decir, tiene desplegada la misma versión del programa, tiene acceso a los mismos data source y indistintamente puede tomar, no digamos la posta, pero sí la posta como proceso, es decir, ejecuta un proceso de este tipo, y el otro también puede, y el otro también puede. Cualquiera de ellos indistintamente podría en un momento del tiempo estar realizando procesos similares sobre la misma aplicación. Y eso lo consigue dándole con ello alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque aparte de que la carga es balanceada y cualquiera de estos servers podría estar realizando el proceso, si alguno se cayera, los otros estarían continuando dando a la carga. Lo importante es que para el cliente esto sea transparente. Lo que sucede ahí ya es un trabajo de los proxies que están al medio, que pueden ser, como ya hemos hablado y vamos a insistir después, el plugin que viene para el Apache o para el Oracle HTTP Server, o sea, lógicos. Puede ser ahora un especializado como el Traffic Director, o podría ser un appliance físico especializado para balanceo, ¿no? Pero el detalle está en que eso es transparente para el cliente. Este señor sabrá qué hay acá. Y cuando ya el trabajo ha sido enviado, el que esto se mantenga y se pueda procesar, sí es responsabilidad de WebLogic. Lo que va a hacer el proxy es decidir a dónde lo envío.
pero una vez que llega el trabajo acá, el asegurarse la continuidad en caso de que algo le pasara a alguno de los manos, sí es tarea de WebLogic. Y eso vamos a ver cómo lo hace. La transparencia, como decimos, es importante, y los interesante es que nosotros podemos añadir más managed servers para contribuir al tema de balanceo de carga estáticamente o dinámicamente. Eso vamos a ver ahora, que es un clúster con nodos estáticos y que es un clúster con nodos dinámicos. Algo así, sí es. Y bueno, lo importante siempre, como decimos, es el proxy balanceador, ¿no? Entonces, habiendo recordado ese concepto, los beneficios son los que ya hemos comentado. Hay algunos muy fáciles. Balanceo de carga y failover son los dos primeros que nos salen a la cabeza, ¿no? O sea, tratar de mantener el nivel de servicio como hay más usuarios, pero yo coloco más nodos y puedo mantener el nivel de atención a los clientes. Es decir, si aumenta de forma significativa el número de transacciones, el tener nodos que lo atiendan adicionales me mantiene el SLA. Y el failover es, bueno, una consecuencia al revés. Se cae uno, lo demás trabaja. Pero aparte de eso, hay dos temas importantes. Uno, el tema de las migraciones. O sea, si yo tengo que migrar un equipo de una plataforma de hardware a otra, el hecho de que salga afuera ese servidor no significa de que yo dejo de dar el servicio. Simplemente lo saco fuera, los demás atienden, añado nuevo server y continúo. Y la escalabilidad, que es la posibilidad de añadir servers para que el nivel de servicio no baje cuando aumenta la carga. Esto es lo que se llama la configuración básica o single tier, de una sola capa. Hasta acá no hay nada nuevo, acá está el cliente, acá está mi firewall, acá está mi proxy. Y sabemos que acá se encuentran los sistemas backend o las bases de datos, que son accesibles por parte del servidor WebLogic. Entonces acá es donde viene el detalle. La diferencia en un single tier es que nosotros vemos máquinas sobre las cuales se despliegan los managed servers constituyendo un clúster, e internamente en el despliegue de la aplicación en un mismo managed server tengo la capa de presentación y la capa de persistencia. O sea, esta es la que me construye o me hace el código de aplicación, y esta es la que recupera o interactúa con la base de datos. Pero estoy dentro del mismo managed server. O sea, dentro de una misma máquina Java está corriendo la aplicación que tiene sus dos componentes, tanto la parte de proceso mismo de la aplicación, capa presentación, como también la persistencia. Ambas cosas procesan, y acá internamente módulos, métodos se llaman unos a otros. Esto es lo más típico. La mayoría de aplicaciones son de ese tipo. En este caso vemos de que físicamente son dos máquinas y que los servers están alojados en dos en cada uno de las diferentes máquinas, pero el todo completo forma un clúster. Esto me da cierto nivel de buen servicio, porque si una máquina física sale fuera totalmente, la otra todavía tiene dos managed servers que van a continuar en clúster. Y si dentro de un clúster, en una máquina física, uno de los servidores tiene un problema lógico, el otro continúa trabajando. O sea, tenemos en este caso alta disponibilidad por fallas de máquina o por fallas lógicas. ¿Estamos? El otro esquema es el esquema que le llamamos multicapas. Observen acá la diferencia. Hay dos niveles distintos. En esta capa está la capa de aplicación y en esta capa la capa de persistencia. O sea, acá yo tengo dos máquinas, otra vez veo el mismo clúster, pero veamos que solo están procesando el código de presentación, capa presentación o capa de aplicaciones. Mientras que otras máquinas en otros servidores con otro clúster del mismo dominio, este es un mismo dominio, solo que tengo máquinas con dos clústeres. Este clúster agrupa estos dos servidores y este clúster agrupa estos cuatro en dos máquinas
aquí y 2 máquinas aquí. Pero fíjate acá, el código que procesa acá es el código de persistencia de la base de datos. Y acá está procesando el código de aplicaciones. O sea, un módulo interactúa con otro. ¿Por qué estoy haciendo esa diferencia? Por varios motivos. Luego vamos a ver cómo es que esto puede servir. Pero una de las cosas lógicas que yo podría pensar es, mira, el código de la capa de aplicaciones es más ligero. El código pesado está en la parte de persistencia, de lectura y procesamiento de la base de datos. Entonces, de repente yo tengo 2 máquinas fuertes que se encargan o están diseñadas, imagínense que puedan ser equipos diseñados para interactuar con la base de datos de una manera potente, y estos son equipos más pequeños que lo que hacen es básicamente código de página, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo podría decir, mira, del 80% de mis transacciones no hacen persistencia, solamente trabajan a este nivel o tienen una muy ligera persistencia de base de datos. Entonces, no tengo por qué poner, para atender a estos clientes, no tengo por qué poner máquinas tan caras. Puedo tener 2 máquinas de mayor costo, o N máquinas de mayor costo, para atender la persistencia, pero que está haciendo como un pooling. O sea, todas ellas están enviando sus requerimientos. Entonces, estoy utilizando mejor mis recursos. En lugar de tener 4 máquinas extremadamente caras para procesar aplicaciones y base de datos en la misma máquina, estoy teniendo 2 máquinas especializadas y otras más baratas. Entonces, en el costo total de propiedad, probablemente me resulte más cómodo. También puedo, a la hora de desagregar el tráfico, si esto de acá le puedo poner un firewall en medio, podría poner esto en una zona de NZ y esto en una zona, una subnet de protección de base de datos. No solo protejo la base de datos, sino también las máquinas que tienen servidores que procesan la base de datos. De tal manera que lo que pasa por acá es solamente ya el tráfico de resultados. Pero reduzco el tráfico final. Entonces, eso es una posibilidad también. El esquema multicapas se usa en arquitecturas un poco más complejas para dividir el tipo de aplicaciones. Sin embargo, tiene ventajas y tiene desventajas. En un esquema básico, como el que vimos al comienzo, como el que están acostumbrados, es muy fácil de administrar. Está claramente visualizado, máquinas, clúster, dominio, uno solo, y despliegues en cada máquina. Muy fácil. Tiene menos tráfico de red. ¿Por qué? Porque en la capa multicapa, en el clúster multicapa, esto es tráfico de red. O sea, mientras que en este de acá, el tráfico de red era de aquí para acá y de aquí a la base de datos, ahora estoy teniendo tráficos aquí, aparte de estos. O sea, hay más tráfico porque también se incorpora el tráfico entre las máquinas para poder comunicarme en este sentido. Hay más tráfico, mientras que hay menos en el básico. Y los CJBs, sus llamadas son más rápidas porque son locales, es decir, yo en la capa básica, mi aplicación llama a mi método persistente y estoy en memoria, así que esto es rápido. En cambio acá, estoy pasando de una máquina y a través de la red estoy pasando el requerimiento a otra máquina. Entonces, es más rápido hacerlo básico. Pero ¿por qué es una desventaja el básico? Porque yo no puedo balancear las llamadas a la capa persistente. Y yo puedo hacerlo, que justo para eso sirve el multicapa. El multicapa tiene como ventajas que tiene balance de carga, ¿no? Ya lo hemos visto. Además se puede escalar. Yo puedo tener más o menos equipos de hardware que se dediquen a atender aplicaciones de bajo costo y puedo tener solo los que necesito para la capa de persistencia. Hay más seguridad, como les dije, yo puedo poner un firewall entre la capa web y la capa, el tier de base de JB y puedo aislar el tráfico. Pero lo difícil que tiene es que hay que administrar más. Ahora tengo más clusters, tengo más máquinas, tengo que poner el tráfico y las reglas de seguridad entre los dos. Probablemente haya más licenciamiento, más sistema operativo, las llamadas son remotas, hay más tráfico de redes, hay una serie de problemas. Pero
puede que se compensen si es que es significativo el balanceo de carga y si es importante la parte de seguridad. Pero cada caso es un caso. No todo es bueno y no todo es malo siempre. Ahora, ¿cómo se comunican las máquinas o los miembros del clúster? Hay dos tipos de comunicación, la que se le llama el one-to-many. En el one-to-many, cada una de las máquinas le manda una señal, digamos, a todas las otras diciéndole estoy vivo. A eso se le llama los heartbeats, que son paquetes por los cuales él se comunica y le va diciendo a todos estoy vivo. Además, para anunciar de que los servicios de clúster funcionan, existen dos métodos de comunicación, el unicast y el multicast, para poder decirle y hacer la comunicación entre ellos. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Y el otro método es el peer-to-peer, donde lo que hago yo es tener una relación entre cada uno de los objetos, como si fuera una red, donde cada uno conversa con el otro a través de sockets, ¿no? O sea, acá creo que tenemos un pequeño ejemplo de cada caso. No, ese está en el otro curso. Por ahora está simplemente mencionado. Los clústeres se crean, como ya hemos visto. ¿Se acuerdan que lo podemos hacer a nivel de Configuration Wizard? Cuando ustedes cogen el config, aparece la opción de clusters y ustedes pueden crear directamente un clúster y asignarle servidores al clúster. Eso es a través de config. Ahí no hay nada nuevo. La otra, más interesante, es con la consola de administración. En la consola de administración yo también voy a crear un clúster, pero le tengo que decir cuál es el método de mensajería. Mensajería es cómo se comunican las máquinas del clúster entre sí. Normalmente se usa el método unicast. El multicast se usa cuando tengo múltiples nodos y la mensajería sería muy complicada. Imagínate que tú tuvieras 3 nodos. En el unicast cada uno le manda mensajes a los otros dos. 3 nodos, 1, 1. El otro, 1, 1 y el otro, 1, 1. Eso no es un problema cuando son pocos nodos. Imagínate que fueran 10.000 o 20.000 nodos. Cada uno estaría mandando 19.999 mensajes y todo se llenaría de tráfico. Entonces, para que eso no suceda, en multicast lo que hace como las uvas, ¿no? O sea, crea ramitas con un grupito de uvas. En este caso, estas serían ramitas con un grupito de nodos que se comunican entre sí y uno de ellos le dice yo hablo por lo demás y manda un pequeño paquete de comunicación a otro grupo. O sea, en otras palabras, agrupo nodos y estos nodos agrupados se encargan de comunicarse con otros grupos de nodos. Entonces ya no hay una comunicación de todos contra todos, sino de grupos contra grupos. A eso se le llama el multicast, que es el que se usa cuando tienes, como te digo, más de 1.000, 2.000 nodos, mucha cantidad. Y donde ahí se podría notar el impacto del tráfico de comunicación. En la mayoría de casos, cuando hablas de menos de 1.000, pues usas unicast, tranquilo. No pasa nada. Una vez que has creado las propiedades del clúster, tú tienes que editar este clúster y en la configuración hay un tab de servers donde tú le vas a ir añadiendo los servidores. ¿Qué servidores? Los que ya deben estar creados. O sea, para que tú armes un clúster, tendrías que crear primero los servers. O sea, puedes crear el clúster, ¿no? Pero la idea es que una vez que está creado, para que lo vayas poblando, tienes que haber ido precreando los servidores. Si tú le vas añadiendo de esta manera, le estás añadiendo lo que llamamos añadiendo o configurando servidores estáticamente. ¿Por qué decimos estáticamente? Porque los servers ya existen y se están asignando a un clúster. Entonces, a eso le llamamos crear una configuración estática. Los servers sabemos cuáles son, ya están creados. Diferente es cuando tienes una configuración dinámica. ¿Cuál es la diferencia entre un server estático y un dinámico? En el estático el servidor ya ha sido creado y se asigna a un clúster. En el dinámico el servidor no existe. El servidor se va a crear en el momento. Es decir, yo tengo una configuración dinámica cuando tengo un pool de máquinas
sobre las cuales puedo crear varios servidores conforme los vaya necesitando. Es decir, una creación dinámica yo no creo server por server. Le digo nada más dónde está el pool de equipos donde yo puedo crear servers. Y para eso, ¿qué necesito? Necesito un template. O sea, una máscara de cómo luce un servidor. O sea, ¿te acuerdas cómo creaban ustedes un servidor? A ver, haciendo un poco de memoria. Le asignaban un nombre y después ¿qué tenían que dar? ¿Qué campos usaban para crear un servidor? Lo primero era el nombre. ¿Qué más necesitaban para el servidor? ¿Para? ¿Cómo llego a él? ¿Cómo llego a él? Licenares y su puerto, ¿no? Pero con el licenares y el puerto yo llego. Entonces, si yo quisiera crear, y una vez que está definido el licenares y el puerto, ¿qué es lo último que falta hacer con el server? Hay que alojarlo, target a una máquina, ¿no? O sea, nosotros le decíamos el server 1, le poníamos nombre. Y después le decíamos, ¿cómo llego a él? host01example.com, puerto 7011. Y después le decías dónde lo desplegabas, cuál era su target. Ya, tú vas a ir a la máquina 1. Entonces, ya con eso, ese servidor quedaba alojado, o le decíamos que ahí es donde se iba a levantar. Entonces, esos son los datos que yo tendría que darle a una creación dinámica. Si yo quiero crear dinámicamente, tengo que tener un template con algunos atributos y dónde los voy a crear. Por ejemplo, fíjate, acá estoy creando un servidor que se llama A1, A2, A3. Entonces ya te puedes dar cuenta que en una creación dinámica tú le dices cuántos quieres y él le va a asignar un número. Entonces, si eso funciona así, probablemente las otras cosas también son así. Y efectivamente, este template te va a dar una serie de atributos que van a ser compartidos y yo necesito decirle cuántos servers quieres, ¿no? Y darle el tipo dinámico y darle una serie de atributos que deben ser calculados. Por ejemplo, el nombre del servidor. Vamos a ver cómo se crea un clúster dinámico. Local edit, cluster, y en lugar de crear un cluster, creas un dynamic cluster. En dynamic cluster tienes que ponerle un nombre genérico y también su protocolo. O sea, hasta ahí es igual. ¿Qué lo diferencia de la creación de un cluster? Solo el tipo de cluster. Una vez que has hecho eso, tienes que ponerle otro dato. ¿Cuántos dynamic servers son? O sea, esa creación dinámica, ¿de cuántos servers estamos hablando? ¿Cómo se empieza el nombre del servidor? Cluster 3 server guión. ¿Qué significa? Que después de ese guión, él va a generarle un número correlativo. ¿De acuerdo? O sea, tú le pones el prefijo. ¿Cómo empieza el nombre del servidor? Cluster 3 server guión. Entonces quiere decir que todos se llaman igual, pero al final él le va a colocar un numeral correlativo. La otra es, ¿de dónde saco esos servidores? Para sacar esos servidores tú necesitas tener un pool de máquinas. O sea, lo que le estás diciendo es cómo quieres distribuirlos. Si la primera opción te dice usa cualquier máquina que esté configurada en el dominio. Entonces, ¿qué significa? Que él se va al dominio, al environment, y dice, a ver, ¿cuántas máquinas has creado? Y tú has creado máquinas de Machine 1 a Machine 3. Ya, entonces él usa indistintamente cualquiera de ellas para alojar el cluster, el server dinámico. O le puedes decir, no, usa una sola máquina para todo mi server dinámico. O sea, yo tengo una máquina grande y yo quiero que todos los dinámicos se creen en esa sola máquina. Puede ser. Y si no, hazme un subconjunto de máquinas. Vas a usar todas aquellas máquinas que empiecen con machine. Por eso le pongo machine asterisco. Entonces imagínate que tú dices, mira, yo en esta institución tenemos 3 máquinas estáticas que van a servir para los que no sean dinámicos y tengo un pool de 3 máquinas más que ahí sí quiero que se creen dinámicamente servers.
Entonces, cuando yo las creo, les pongo a unas, de repente, Machine 1, Machine 2, Machine 3, y a las otras les puedo poner Dynamic 1, Dynamic 2, Dynamic 3. Entonces yo le podría poner acá Dynamic asterisco, y esas tres máquinas son las que se usarían. Son tres equipos que se están usando. Pueden ser virtuales, pueden ser físicos, pero son máquinas sobre las cuales se van a desplegar los servers. Hay otra cosa más. Bueno, vamos bien. Poco a poco. Para no saltear. Entonces, ¿qué más me falta? El puerto. Entonces, tú le vas a decir, el puerto que voy a utilizar. Yo puedo decirle que le ponga puertos fijos. Es decir, yo sé de que voy a crear mis servers y quiero que todos tengan el mismo número de puertos. Entonces le digo cuál es el puerto, un puerto fijo para todos ellos. O le puedo decir que le ponga cuál es el listen port para el primer puerto y a partir de ahí se los cambia. O sea, la primera máquina será 7101, la segunda 7102, 7103. Siempre es desde el actual más 1. Sea HTTP o HTTPS. Y con eso ya está nuestro clúster dinámico y aparece así. Va a aparecer acá, en lugar de la lista, acá van a ir apareciendo las máquinas que se van a crear, los servers que se van a ir generando. Servers dinámicos. Ahora, este clúster dinámico puede editarse para decirle, por ejemplo, el máximo número de servers. ¿Qué significa eso? Que yo puedo empezar con 2 servidores dinámicos y después puedo hacer que crezca hasta un máximo de 4. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que pasa es que el objetivo de los servers dinámicos es que ustedes puedan manejar la demanda. Imagínate que tú dices, mira, mi aplicación a ciertas horas del día tiene poca necesidad de transacción, pero de 12 a 2 se duplica y yo tengo que mantener el SLA. Entonces, hay una forma que vamos a ver de que ustedes puedan crear estos servers dinámicamente y decirle, mira, a partir de las 12 del día, créate 2 servers más y los pones en funcionamiento para que el clúster tenga ahora 4 nodos. Y cuando llegan las 2 de la tarde, los desactivas. O sea, hay formas de añadir servers o quitárselas a un clúster dinámicamente. Vamos a ver. Para eso tienes que crear, por supuesto, un pequeño template. Cuando tú trabajas con un pequeño template, tienes que darle algunas características al template. Que básicamente es ponerle en el template los nombres, los prefijos, los puertos y cómo se van a calcular. Esos datos que le diste, se los puedes poner en un template para que los servers dinámicos se vayan generando en base a esos datos. Veamos un ejemplo de los atributos calculados. En esta instalación hemos creado 5 máquinas físicas, ¿no? Digamos, Machine 1, Machine 2. Y hemos creado otras que empiezan con el prefijo Fast Machine A, B y C. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer nosotros? Cuando creamos este Dynamic Cluster, el template dice hay que activar los puertos y empezar con el 8999. El clúster dinámico dice máximo 3 servidores. El prefijo empieza como serv-, activo los puertos calculados, activo el cálculo de la asociación con la máquina para todos aquellos que empiezan con fast. Entonces, ¿qué cosa significa eso? Que él va a crear ¿cuántas máquinas? ¿Cuántos servers? 3. ¿Qué nombres le va a poner?
serve-1, 2 y 3. ¿En qué puerto? Como dice que es activado automático y empezó en el 8999, el primero será 9000, 9001, 9002. ¿Y de en qué máquinas los voy a desplegar? Las que empiecen con FAS. Encuentra la FAS Machine A, la siguiente se lo pone a la B, la siguiente se lo pone a la C. Eso es lo que hace el dinámico. Hasta ahí no parece nada complicado, ¿no? Eso es lo que hace el template. El template, en realidad, lo único que le está dando en la práctica es decirle que activa el puerto y de dónde arranca. La verdad que no da mucho más. Cuando tú creas, usas este template para saber de dónde partió, pero no te da mucho más. Es una cosa muy simple, pero así como trabaja. Le vamos a comparar, bueno, y entre un estático y un dinámico, ¿qué cosa tiene, qué diferencias hay? Bueno, para empezar, los dos se pueden crear con la consola o con WST, con script. Sí, los dos. El Configuration Wizard puede crear un estático, pero no puede crear dinámico. Como se acuerdan ustedes, no aparece la opción. Puedo editar atributos individualmente a los servidores. Para el configurado yo puedo cambiar, un servidor puede ser de una forma, otro puede ser de otra forma. En el dinámico no, todos tienen los mismos tipos de atributos, son parejitos. ¿Se generan automáticamente los? No, pues obviamente no, los que se generan son los dinámicos. ¿Pueden contener servidores configurados? Sí, pues de hecho estamos configurándolos. ¿Esto puede tener dinámicos? No. ¿Soporta migración por niveles de servicio? Sí, sí se puede. En el caso de los estáticos yo puedo configurarlos y ponerles por valor de servicio, migrarlos de un recurso a otro. Y ambos se pueden mover de un servidor a otro, sí, en forma masiva, ¿no? Entonces, son muy parecidos, pero la diferencia obviamente está en el dinamismo, ¿no? Ahora, ¿yo puedo crear un template sin necesidad de haber creado todavía un servidor? Sí, claro que sí. Yo puedo crear un template que tenga un cierto nombre y ponerle todas las características que me interesen, ¿no? Una de las cosas interesantes con el template es que también puedes crear algunos otros atributos, como por ejemplo despliegue, ¿no? Esto es lo mismo. Bueno, la capa multitalla, regresando un ratito a lo que estábamos hablando en el caso de los clústeres dinámicos, hemos visto que realmente un clúster es una cosa muy sencilla de manejar, ¿no? O sea, básicamente es asignar servidores para que todos trabajen cooperativamente bajo un mismo nombre. Eso es eso. Pueden ser estáticos o dinámicos. Los estáticos son los que creamos de la manera que ya conocemos. Configuramos server por server y se los añadimos al clúster. El dinámico, lo que creamos es un template con algunos datos básicos como el puerto de inicio, y lo que le damos al dinámico es características para que se autogenere, que son nombre dinámico, puerto dinámico y distribución en un pool de servidores que empiecen con un cierto nombre. A partir de ahí tú le das y él nos va a ir creando. En el curso, creo que en el avanzado, vamos a ver cómo se hace para que se configuren dinámicamente a través de comandos, que tú puedas aumentar o quitar servidores dinámicos del clúster. Por ejemplo, cuando estamos midiendo que se da un indicador de performance. En el curso 2, por ejemplo, vamos a ver que se pueden testear indicadores. ¿Con el Scripts Tool? Sí, con el Scripting Tool ustedes van a poder testear algunos indicadores, por ejemplo, de tiempo de respuesta. Entonces, si ustedes miden el promedio del tiempo de respuesta a través de una función en un script tool de WST, ustedes pueden decirle, mira, si el promedio del tiempo de respuesta llegó a este pico, entonces van a lanzar un comando que va a activar un server dinámico, y va a haber un server o dos servers o tres servers más en el clúster. Entonces tú puedes aumentar la disponibilidad de recursos para un clúster para que el nivel de servicio
se mantenga o mejore, con lo cual el tiempo de respuesta se va a mejorar. Y puedes tener también un testeador que te diga, por ejemplo, cuando hay un nivel de no usabilidad, de que, ¿sabes qué? Ya ha bajado el nivel de usabilidad y tú puedes desconectar esos recursos para que, por ejemplo, lo use en otro. O sea, hay formas de jugar con esto. Ya, pregunta. Bueno, esta pregunta ya se fue, ya lo puse. Este caso es una pregunta relacionada con las cosas que hemos estado hablando, ¿no? La pregunta te dice, una arquitectura multitaller. ¿Cuál es la multitaller? Es aquella en la cual yo tengo clusters o máquinas separadas para tener la capa de aplicación y la capa de acceso a la base de datos. Entonces, tú puedes balancear EJB, sí, porque decíamos que en la capa de persistencia podíamos poner un clúster. Pero dice el single tier tiene una ventaja relacionada con el EJB sobre el multitier. ¿Cuál era la ventaja que tienes cuando tienes una capa simple sobre la capa múltiple? ¿En qué cosa la persistencia tiene una ventaja? Y la respuesta era la tercera. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que en el single tier tanto la capa de, digamos, el programa de aplicación y el programa de JB estaban en el mismo managed server, en la misma máquina. Entonces no había networking, no había transferencia de llamadas y de data entre los dos Java Beans. Entonces, de hecho, es más rápido que pasar por la red, que es lo que le pasaba a multitier. Entonces, la primera era, es falso que no se pueda usar JBeans. Claro que se puede. Imagínate que no pudieras usar programas que lean la base de datos, no te serviría mucho. Ni tampoco no hay nada tricky, porque los single tier sí tienen ventajas, que son justamente que son más rápidos. Bien, entonces eso es... bueno, el Dynamic Cluster está basado en ¿qué? En un template, múltiples templates, un cluster proxy o un domain template. ¿Qué? Un domain template. Un domain template. Pero es que no tengo varios domains. Múltiples templates. One server template, ¿no? Porque estamos partiendo de que el template nos dice a nosotros justo cuál es el puerto de partida, ¿no? Entonces no podría haber más de uno, porque si no tendría dos puntos de partida. Y tampoco no es domain, porque estamos hablando de que el Dynamic Cluster funciona dentro de un domain. Los domain templates sí existen, pero ¿para qué servían? Si se acuerdan al comienzo, eran para que yo pudiera hacer extended, ¿no? Y crear dos dominios, usarlo como modelo para después crear un dominio a partir de él, ¿no? Bien, eso es sobre cuarto. Entonces, antes del laboratorio, lo que en realidad vamos a hacer es continuar con la segunda unidad, porque esta unidad es muy chiquita. Entonces, vamos a hablar la siguiente y juntamos las dos unidades antes del laboratorio. Ahora vamos a hablar de lo que nos interesaría ver cómo funciona, que son los proxies y las sesiones. El proxy es uno de los temas más importantes de lo que es analizar un clúster, porque es el que nos va a decir quién nos va a atender y cómo me voy a comunicar. Entonces, a la larga, con el proxy yo voy a estar definiendo temas como el nombre, puerto, cómo voy a acceder desde afuera y las sesiones que se van a mantener. Entonces vamos a hacer algunas cosas. Una de ellas, acá parece que fueran 50 láminas y fueran un montón, pero no, lo que pasa es que acá hay una parte donde te hablan de la instalación del HTTP server, ¿no? Hay mucha pantallita. Y la segunda es cómo se configura el HTTP server para que sea el proxy, cómo hago un session failover y cómo hago un grupo de replicación. Entonces esas son las 4 cosas que vamos a hacer acá. Entonces lo primero es entender que vendría a ser un cluster proxy. Esto ya lo hemos venido diciendo varias veces. Es el componente que me va a dar a mí balanceo de carga y alta disponibilidad. Entonces, esto es lo que hace que realmente para el cliente se vea como algo que es uno, cuando en realidad es varios servidores que me están atendiendo. Y para estos proxies lo que vamos a tener acá, el más conocido, es
bueno, es usar el WebLogic Proxy Plugin, que es un pequeño programita que se instala para que funcione como proxy. Usar appliance o balanceadores de hardware. Usar estos dos que son de software, el Oracle Traffic Director, que sí ya es un producto más especializado, que tiene más algoritmos para balanceo, o usar el Oracle HTTP Server, que es básicamente un round robin, que es todos contra todos, ¿no? O sea, todos pueden ser los que van a atender, el primero que esté libre lo coge, ¿no? Entonces, vamos a veros un poquito. Primero, que es un proxy plugin, ¿no? El proxy plugin, la balanza de carga se baja. Lo que pasa es que ahí lo que voy a tener aquí es el cliente pide y es atendido todo contra todos, ¿no? El primero que está me atiende y esto es como una rueda de atenciones, ¿no? Es como el que quiere darle tickets al call center y lo que hace es empiezo por ti, estoy ocupado, al siguiente, ¿no? Tú estás ocupado, así, y así, ¿no? Voy dándole, doy la vuelta y voy a la vuelta y doy la vuelta y le voy asignando los trabajos al servidor que está desocupado, digamos, ¿no? Lo que sí tiene alguna pequeña lógica, por ejemplo, evita enviarle algo si sabe que el servidor está fallando, o sea, lo marca, dice, no, a ti no te mando nada, ¿no? Hasta que el Node Manager le avise que ya está vivo, ¿no? Y además de eso, mantiene estos requerimientos manteniendo un concepto de session cookie, ¿no? O sea, él mantiene o crea un cookie y en ese cookie él registra quién era el servidor que lo estaba atendiendo, ¿no? O sea, cuando el cliente está trabajando, si ustedes analizan la página, van a encontrar que allí hay un cookie, en el cookie está registrado quién lo atendió. Eso le sirve a él para poder hacer la ida y vuelta fácil, ¿no? Saber quién lo atendió y quién es el que debería atenderlo después, ¿no? Preferentemente. Entonces, eso, el Oracle HTTP Server es un web server en sí, viene con la suite del Oracle, de Oracle Web Tier, y en la práctica es un servidor Apache. El Oracle HTTP Server es exactamente un servidor Apache. Típico Apache. ¿No? Si le pones su etiqueta Oracle, ¿no? Pero la verdad, sí, ahí vas a encontrar el Catalina y todos los directorios conocidos de Apache. Igualitos están ahí, ¿no? Hay unas pequeñas modificaciones para Oracle, pero la verdad es que es un servidor Apache. Y cuando se instala, viene con el plugin que se llama Mod WLOHS y viene con ese plugin por defecto. O sea, ya viene instalado. O sea, tú te bajas el HTTP Server y ese plugin ya está instalado en el servidor. Lo único que necesita es ser configurado. Y el archivo de configuración es este, mod.weblogic.ohs.conf, que vamos a verlo porque en el laboratorio lo tienen que editar. Y es el archivo donde tú vas a mantener este registro de los managed servers que él tiene con los cuales tiene que conversar. Y puede gestionarse y monitorearse como parte del dominio de WebLogic, ¿no? O sea, cuando tú manejas los templates en general de WebLogic, él baja en el directorio, un directorio para el Oracle HTTP Server. O sea, su archivo de configuración vienen en el template general. Y se arranca y se gestiona a través del Node Manager. O sea, el Node Manager lo puede trabajar y en el dominio tiene un script que se llama el Start Component, ¿no? O sea, tú lo mandas, así como ustedes arrancaban, ¿se acuerdan cómo arrancaban el Node Manager? Hacían un Start Node Manager. También hay un bin en el mismo directorio domain home bin que se llama Start Component. Y el Start Component contiene dentro del script unos comandos para mandarle al Node Manager como agente que arranque el Oracle HTTP Server. Entonces, si te pones a pensar, tú dirías entonces, ¿qué tiene que tener en el servidor HTTP? Tiene que estar instalado un agente. O sea, en el proceso de instalación del HTTP Server vas a ver que hay un agente que conversa con el Node Manager para que el Node Manager lo pueda levantar. Entonces, vamos a ver eso ahora en detalle.
Entonces, ¿cómo es que yo hago el proceso de instalación de un Oracle HTTP Server? Primero me descargo el instalador y luego simplemente voy a ejecutar ese proceso de instalación, que necesita dos cosas: saber dónde está o dónde debe quedar instalado, y si va a ser tipo standalone o si se va a instalar con un WebLogic Server. ¿Esto por qué es? Porque tú podrías tener un HTTP Server que no solamente sea para este dominio, tal vez sirva para más de uno. Entonces, si tú lo vas a hacer para más de uno, lo configuras standalone. Si lo vas a asociar a un dominio, entonces le dices que lo vas a unir a una instalación existente de WebLogic. Entonces lo estoy amarrando ese dominio. Tercero, lo tengo que configurar. Me voy a ir a este directorio, al Oracle Common Bin, pero ojo, que estamos, fíjate qué cosa dice acá, ¿no? Web Tier, ¿no? O sea, navego hasta el Web Tier de la máquina que he instalado. Estamos hablando de la máquina del HTTP, del Oracle HTTP Server. Este no es el directorio del Video Home, no confundirse. Y cojo su propio config, que me va a pedir algunas cosas. Por ejemplo, dónde está el dominio, ¿no? Algunos componentes básicos, nombre de la instancia, puerto de administración, listen address, etc., ¿no? O sea, ahora lo vamos a ver en el ejemplo, pero me pide una serie de datos para configurar. Luego lo tengo que configurar para que funcione como proxy. Una vez más, recordemos qué estamos haciendo. Nosotros tenemos acá nuestro WebLogic. Nuestro WebLogic tiene su cluster y su cluster tiene su managed server, o tengo otros servidores más. Entonces yo necesito de que alguien se encargue de hacer el balanceo. ¿Quién es ese señor? Otra máquina, que es el servidor web, el servidor HTTP. Ese servidor web, cuando es el Oracle HTTP Server, se instala. En ese proceso de instalación lo tengo que configurar. Uno, para que vea datos de cómo relacionarse con el dominio de WebLogic. Y dos, para configurarle cuáles son los módulos y cuáles son los componentes con los cuales se va a conectar, cuáles son los van a hacer, cómo es la configuración de conexión, de funcionalidad, para que los programas se queden enganchados. Entonces, así como el WebLogic, perdón, el HTTP Server, acá, ¿se acuerdan que lo dijimos? Que este era el módulo, ModWOHS, que venía. Entonces, a la hora de configurar, vamos a mirar acá. Este es el módulo, acá lo estoy configurando, está dentro de estos módulos, ya está instalado, solo hay que configurar. Hay unas directivas, unos archivos que son estos de acá, que se tienen que editar. Eso lo vamos a ver en el laboratorio. Vamos mencionando. ¿Ustedes han mirado o están familiarizados algo con la configuración de un Apache Server? Sí. Bueno, entonces hay una directiva, hay una carpeta de configuración que es el httpd.conf. Entonces todo lo que vendría a ser la configuración en sí del Apache está dentro de ese archivo. Y uno de ellos van a ver que incluye una directiva, ¿no? Que es include, y esto lo que está haciendo es decirle al Apache que va a tener que usar la configuración que está allí para complementar y usar la configuración del módulo del plugin, ¿no? Este módulo luce así. Dentro de varias cosas que tiene, como todos los archivos de configuración de Apache, tiene un load module que le dice cuál es el módulo que tiene que cargar. En este caso le dice que es un módulo de WebLogic y le pone la ruta donde se encuentra el plugin. Luego viene un testeo acá que te testea, como le he dicho que carga este módulo, le he puesto este alias. Si el módulo es WebLogic, o sea, si estamos hablando de ese componente que va a ejecutar, viene acá una directiva para ubicación, lo activo, WS on, y le digo cómo o con qué cluster voy a trabajar. Esta es una palabra clave, WebLogic Cluster, y acá vienen los parámetros, y si te pones a dar cuenta qué cosa está poniendo acá, es la lista inicial de los miembros del cluster.
porque, vamos a ver por qué le decimos inicial, ¿ya? Pero si te das cuenta, estos son las dos máquinas que yo puse en el cluster. Entonces, ¿qué cosa es lo que le estoy diciendo acá? De que este señor proxy tiene estas dos máquinas que son a las cuales le debe preguntar si están ocupadas y lanzarles el trabajo. Esto es lo que me está permitiendo que el usuario externo no tenga ya que usar nombres de máquinas, sino qué dirección es la que tendría que poner. La que le asigna aquí al servidor web, al servidor HTTP. O sea, a donde van a entrar ustedes ya no es a esta máquina directa, van a entrar al web server. Y el web server va a activar, va a contestar, dándole el trabajo a estos señores, ¿no? Entonces, si te das cuenta, ya no estás entrando tú directamente a la máquina, pero en este caso al managed server, sino estás entrando al web server. Y el web server activa el proxy, revisa y se da cuenta de que tiene que atenderlo a través de estos señores. Por supuesto hay unos parámetros más para poderlo atender, ¿ya? Pero digamos, esa es la idea, porque tú tienes que decirle cuál es el URL path por el cual ha llegado acá, ¿no? Porque falta algo, ¿no? Pero yo qué cosa pongo, qué cosa escribo, no escribo el nombre de host. Entonces vamos a ver que todavía falta ese detallito, ¿no? Cuál es el nombre del alias que tú tienes que poner para que cuando él llegue a eso pueda llegar por acá. Entonces ahí ya me voy viendo de que ya me voy librando de los puertos, ¿no? Porque ya si yo puedo procesarlo a través del mismo servidor de HTTP, tal vez me estoy librando del asunto de qué puerto hay que poner. Entonces vamos a ver eso un poquito después. El plugin tiene una serie de parámetros. Esta es una referencia, después lo vamos a ir usando conforme editemos, pero ahí vamos a poder decirle cuál es el host y port de este servidor, ¿no? Entonces vamos a ver, creo que acá tengo una completa. Bueno, el HTTP server obviamente se puede iniciar o parar. ¿Cómo tengo que parar o subir un HTTP server? Primero tiene que estar levantado el Node Manager, y luego de eso, a través de eso, internamente llamas a un componente y le nombres el nombre de una instancia. Este instant name vamos a ver que es el nombre de la instancia del HTTP. Yo puedo ver de varias formas cómo es que está funcionando mi HTTP server. Uno de ellos es usar el Fusion Middleware Control, vamos a ver, es una herramienta. Otra forma es ejecutarlo con comandos de WLST. Acá me estoy conectando, aquí me conecto acá a Node Manager. Estoy conectando a Node Manager y estoy checando el estatus de quién, del servidor OHS1 tipo OHS, y me dice que está raro, ¿no? O sea, la comunicación para ver el estatus la estoy haciendo a través del Node Manager, porque el Node Manager es capaz de estar chequeando y conversando para darse cuenta qué es lo que está haciendo esa otra máquina. ¿Con qué Node Manager estoy trabajando? Con el Node Manager que está en el WebLogic, ¿no es cierto? Donde está el Administration Server. La otra posibilidad es usar otra herramienta, que es el Oracle Traffic Director. El Traffic Director es otro balanceador a nivel de software. Es un poco más sofisticado porque en el otro caso era un Apache Server que tenía un pequeño programita, un pequeño plugin que le pasaba el trabajo de ir balanceando, no balanceando, en realidad distribuyendo el trabajo al siguiente. Este de acá sí es un balanceador de software, o sea, sí tiene un código establecido, diferentes tipos de rutinas para balancear las conexiones HTTP, ¿no? O sea, este señor entra y puede balancear, y es más, puede tener alta disponibilidad. O sea, él tiene una forma de trabajar en un esquema activo-activo o activo-pasivo, ¿no? O sea, puede haber dos servidores que están interactuando, balanceando carga y tomando la chamba, o puede haber uno solo que tiene trabajo y el otro está en pasivo, ¿no? Y si se cae, el otro es el que va a coger el trabajo, ¿no? Y básicamente lo que va a hacer este señor es
usar a WebLogic para particionar trabajo. O sea, yo puedo tener acá múltiples WebLogic y este Traffic Director de quién es el que lo va a atender. O sea, estoy balanceando no solamente a nivel de un clúster, ¿no? ¿Te acuerdas qué cosa hacía el plugin, ¿no? El plugin lo que hacía era, para un clúster veía que Managed Server lo iba a atender. Pero este de acá es más ambicioso. Tengo un pool de servidores WebLogic, o sea, de equipos WebLogic, de instalaciones, y él puede balancear para ver quién es el que lo va a atender. O sea, esto es lo que pasa cuando, por ejemplo, tú ya tienes una enorme configuración donde no te es suficiente tener solamente un dominio, sino que tienes múltiples. Y este señor puede distribuir o balancear de repente por temas geográficos. O sea, puedes usar el Traffic Director para distribuir tráficos de zona norte, zona sur, ¿no? Y saber para dónde voy a lanzar servidores que están en otro data center, ¿no? O sea, puedo tomar la decisión de irme hacia un data center o a otro para que atienda un requerimiento. O sea, el Traffic Director está hecho para soportar tráfico de cientos, miles de configuraciones, ¿no? O sea, ya es un equipo sofisticado, lógica sofisticada, para poder hacer este tipo de trabajo. Esto que empezó siendo algo muy especializado, por ejemplo cuando hay configuraciones en nube, ya viene casi por defecto en impresora, ¿no? Porque se está poniendo poco a poco de moda porque ya es una buena herramienta para manejar el tráfico y al mismo tiempo mantener esquemas de alta disponibilidad para la parte de balanceo HTTP. Fíjate que acá estamos añadiendo la capa de balanceo y de disponibilidad de la capa de presentación. O sea, acá viene los usuarios que están en sus navegadores y este señor es el que procesa las páginas. Pero no solo las procesa, sino además se da cuenta quién lo debe de atender. Sea por cuestiones de performance, depende de la programación que hayas tenido, o si solamente tienes por ahí uno o dos y es el que le corresponde, para que haga el trabajo de balancear los manos, o sea, lo que hacía el plugin, ¿no? Pero de una manera más inteligente, porque tiene más algoritmos. Hay un curso completo sobre ese tema, ¿no? Pero algunos features en general trabajan con el esquema multitenant. Más o menos les comenté de que tú puedes tener un WebLogic donde tengas múltiples inquilinos o particiones de WebLogic, cada una con sus propios recursos, pero dentro del mismo pool de equipo. Puedes tener balanceo inteligente, HTTP, TCP y WebSocket, o sea, viene la carga de los paquetes, se lo puede balancear de una manera inteligente, porque no es solamente todos contra todos o primero disponible, sino comienza a tener unos algoritmos para decidir quién debería atenderlo de acuerdo a la carga o quién fue el que lo atendió más frecuentemente. Descubre dinámicamente la topología, o sea, él está conversando con los servidores y puede darse cuenta de los cambios que han habido en las definiciones de los clústeres, por ejemplo. Crea reglas de ruteo para encontrar la mejor. O sea, es un poquito como si fuera, entre comillas, un sistema experto en el sentido de que pueda darse cuenta de la carga de trabajo y tomar decisiones de cambio de cuál es la mejor ruta para que alguien la atienda. Recuerden de que en una configuración muy compleja, tú puedes pensar en estos servidores que pudieran estar en diferentes zonas, en diferentes hasta países, ¿no? Y saber cuál es el servidor que debería atenderte. Imagínate Amazon o la gente de eBay, ¿no? O mismo Google, ¿no? Que tiene que darse cuenta cuál de los servidores, o bueno, cuál de los data centers que ellos tienen, debería estar recibiendo el tráfico para atender. Entonces, tienen data centers alternos. Entonces, necesitan a alguien que esté tomando la decisión de quién te va a atender. Y bueno, una serie más de técnicas, ¿no? Es bien sofisticado y ahí está, es una posibilidad. Bueno, en líneas generales, ¿cómo es que yo hago para administrar una arquitectura en general de lo que yo tengo y cómo es que yo lo voy a traer, ¿no? Acá está un poquito, este es el ejemplo de, así, este es un poco la parte del activo pasivo, ¿no? O
O sea, acá está, a esta instancia está la parte del tráfico, el tráfico directo, perdón, y acá está la instancia activa y la instancia pasiva, ¿no? Cada uno de ellos tiene su propio nodo de administración, porque esto se puede caer, bueno, esto se puede caer y este es el que tomaría, ¿no? Entonces, básicamente, estos señores pues, hacen su despliegue, su gestión. Acá está el administrador, si se quiere, acá está el usuario entra y quiere conectarse y normalmente es atendido y se va a ir a un cierto servidor de origen a trabajar. La consola de administración tuya está viendo, gestionando y haciendo cambios que vienen acá, pero que se van a ir replicando en el servidor pasivo. Este de acá nunca atiende, o sea, está solamente manteniéndose sincronizado para que si este se caiga, este de acá pueda coger la pelota y convertirse en el que te va a atender, ¿no? Un grupo de failover. Bueno, acá seguimos con el tema, siempre insistiendo un poquito con el tema del traffic director, ¿no? Pero un grupo de failover son dos servidores de administración que están constantemente intercambiándose estos herbits. Entonces, ¿qué cosa es lo que tienen en especial? ¿Qué tienen entre los dos lo mismo? El mismo virtual IP. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo quiero acceder al traffic director, es a quien yo tengo que entrar, porque yo no entro directamente a WebLogic, ¿no? Para entrar a WebLogic es a través de Traffic Director y este es el que me manda finalmente a las máquinas que me van a atender, a los servers que me van a atender. Pero yo entro a este señor como el frontes. Entonces ellos tienen el mismo virtual IP. ¿Qué significa? Que para el usuario esto es transparente. O sea, él siempre está entrando acá. Este de acá, como está en pasivo, no está respondiendo. Pero si este se cayera, porque se das cuenta de que acá hay un evento y deja de trabajar, este señor de acá toma la posición y el otro queda fuera. Pero para el cliente entra el mismo virtual IP. O sea, el proceso de failover toma y activa la tarjeta para que este de acá es el que lo haga. Eso lo hace a través de un protocolo que se llama Virtual Routing Redundancy Protocol, VRP. Transfiere esta BIP de uno al otro en caso de un evento. O sea, si se produce algo, este protocolo se da cuenta de que este señor se paró el corazón, le dio un ataque cardíaco, ¿no? Quedó fuera el nodo activo. Entonces él le transfiere, se da cuenta, activa el protocolo, le da el BIP que tenía y este comienza a atender. Eso lo hace solo. Lo bueno del asunto es que acá esto es un tema de independencia de tu aplicación, porque tu aplicación no funciona a este nivel, tu aplicación funciona a este nivel. O sea, tú estás acá, el WebLogic está por acá y para ti es transparente que esto haya sucedido. O sea, acá él siempre sigue entrando al mismo tráfico director, solamente que está entrando al pasivo. O sea, cuando hablamos de activo y pasivo estamos hablando de dos equipos físicos. Uno de ellos está procesando y el otro está sincronizado y a la espera, en caso que algo suceda. Estos de acá normalmente no están físicamente en el mismo sitio, no están en el mismo data center, para que en caso que suceda el otro lo coja y continúe su llegada hacia el ambiente de trabajo. Se llama grupo de failover, ¿no? Ese grupo. Bueno, entonces, ¿qué diferencia hay entre un HTTP server y un traffic director? Bueno, pues bastante, ¿no? O sea, desde el punto de vista WebLogic, los dos descubren dinámicamente el clúster y pueden funcionar en caso de una falla. Ellos son los que se van a encargar de darse cuenta cuál es el mana server que me debe atender. No hay balance a nivel de TCP o WebSocket en el caso del HTTP. Hay una diferencia sí importante. ¿Qué cosa no es el traffic director? El traffic director no es un web server. Esa es la pequeña diferencia. Es un componente más que va adelante, pero él no es un servidor web. O sea, él no procesa las páginas. Solamente la mantiene en caché, ¿no? Y tiene una arquitectura de alta disponibilidad. Pero en la
desde el punto de vista práctica no hace un servicio de página web, eso lo tienes que poner en otro servidor. También puedes detectar fallas y armar listas dinámicas, ¿no? Esto es lo que yo les decía acá. Cuando tú tienes acá tu cliente, tienes una lista, acá está tu web server, estamos hablando acá ya no estamos hablando de OTD, estamos hablando simplemente de OHS. Acá tienes una lista. En el caso de dinámicos, uno de ellos puede haber tenido demasiadas fallas y ya te das cuenta de que va a fallar, ¿no? Entonces esta lista de acá se actualiza y el plugin se da cuenta que ya no debe utilizarlo. Por eso te acuerdas que yo les comenté la lista inicial de servidores, porque esto solamente son los servidores que al momento en que levantas están disponibles. A partir de ahí, esta lista es dinámica. O sea, si aparecen más servidores, él los incorpora en memoria, y si alguno queda afuera, él los saca en memoria. O sea, tú puedes tener en tu lista 2 servers, sin embargo puede estar procesando 4 o 5, porque él se da cuenta que han ido apareciendo. Conforme van apareciendo dinámicamente, él los va incorporando en su lista de utilización. O sea, no es necesario reiniciar el HTTP server para efectos de incorporar nuevos nodos a cada cluster. Él se va dando cuenta de eso. Como se da cuenta cuando uno se cae. Esta parte es espectacularmente aburrida, pero básicamente acá lo que decimos es que acá pues detecta fallas, nos marca y te da cuenta de que existe. La verdad que no puedo dejarlo mucho, pero básicamente sirve para eso, ¿ya? No expliquemos mucho porque es bla bla. Es importante sí saber cómo es que se maneja una sesión cuando se cae, ¿no? Cuando se cae hay que saber qué cosa estaba haciendo y la información que estaba haciendo, cómo se guarda. Cuando una instancia de WebLogic te vas a conectar, te crea una sesión y la sesión graba un cookie en el browser del cliente. Esto lo vamos a hacer en este laboratorio de noche, pero graba un cookie en el browser del cliente y le dice quién es el servidor de ese cliente. Vamos a ver de que es posible visualizarlo y ver quién fue el que te estaba atendiendo. Pero todos los requerimientos posteriores, ¿no? La navegación entre la página web y el web server, van a ir diciéndole, oye, fulanito es el que me atendió, ¿no? Se parece a cuando estaban teniendo, ¿no? La típica de WOM, que por ahí alguien agarra y cuando te atiende uno de los chicos que te llena la bolsa, te apunta ahí atrás quién es el fulano que te atendió, ¿no? Bueno, más o menos esta es la idea, ¿no? O sea, él te apunta en el cookie quién es el servidor que me atendió, para ver cómo debo rutear preferentemente al mismo servidor. O sea, tú me atendiste, tú sígueme atendiendo si se puede, porque puede hacer que ese servidor esté fallado. Cuando está fallado o ha pasado algo, la sesión se puede perder. Entonces, para que no se pierda esa sesión, hay unas estrategias. Y esas estrategias son las que nos ayudan. Esas estrategias son las que nos ayudan a resolver el problema cuando un servidor se cae, ¿no? Y son estas tres: replicación en memoria, persistencia JDBC y persistencia de archivo de sesión. Esto es lo que sí es interesante, y más adelante en el otro curso vamos a ver que Coherence me da una buena alternativa a este tema. Entonces, no sé si acá se explica. Acá. Y eso la de la memoria. Sí. Lo trabajo cuando tengo una arquitectura más Cuando tienes una arquitectura, para empezar, ¿cuál es el objetivo de la replicación? Es conseguir que si tú tienes un clúster y uno de los nodos está trabajando y puede morir, alguien, para que te pueda continuar la chamba, tiene que saber qué estabas haciendo. Entonces vamos a ver que lo que hacen ahí es que tú defines el WebLogic quién es tu par. Tu par es alguien que te va a ver qué estabas haciendo y va a tener idea de dónde estaban tus registros, campos, tus datos, que servirían para el vuelco
de lo que tú estás haciendo como para que otro sepa que puede coger la chamba y continuar. Entonces, ese tipo de información se guarda en alguno de estos elementos más o menos volátiles. El in-memory tiene la ventaja de la rapidez, es decir, tú tienes en memoria esos datos y tu par lo puede coger de la memoria, y no es que él lo vaya a hacer. Cuando definimos estas parejas es para decir, mira, tú vas a ver lo que él hace, pero eso no significa que tú lo vas a hacer, porque si tú estás ocupado no lo vas a poder hacer, pero al menos tú eres el que tiene idea de lo que él estaba haciendo. Entonces, esa idea de lo que estabas haciendo puede estar in memory, puede grabarse en una base de datos o puede grabarse en un archivo plano. ¿Y por qué no se queda en memoria? Porque el problema podría ser de que justamente te caes tú y se perdió el dato, porque estaba en la memoria de esas máquinas y ya no está. ¿Qué pasa si lo grabo en una base de datos? Bueno, esos datos se graban y obviamente así se caiga la máquina no se va a perder porque está grabado pero es lento. O sea, grabar en una base de datos cuesta, ¿no? Y estamos grabando por cada sesión que se está produciendo. Entonces más rápido podría ser grabar en un archivo plano. Entonces, file session, pero un archivo plano es corruptible, ¿no? Se puede malograr. Y de hecho es más rápido que grabar en una base de datos, pero se puede malograr. La base de datos es más segura, el otro. Entonces, si uno mira del más rápido al más lento, ¿qué es más rápido? Que esté en memoria, o en un archivo plano, o en la base de datos. Pero ¿qué es más seguro? Que esté en la base de datos, en un plano o en la memoria, ¿no? Entonces, la alternativa a ese tema de velocidad y seguridad es Coherence. El Coherence son servidores que están atrás, en un clúster, manteniendo en memoria esa data. Entonces, no solamente lo tienes en memoria, con lo cual lo haces rápido, sino que si se cae uno de los nodos de Coherence, los otros lo tienen y están en memoria. O sea, la disponibilidad en caso de una pérdida es casi... siempre va a estar disponible. Por supuesto, siempre va a depender de que tú, como ya les expliqué, no hagas la del enchufe en la pared, ¿no? O sea, los servidores Coherence tienen que estar separados, en otro tema eléctrico, posiblemente en otro data center, fibra oscura, bla. O sea, para que el tema sea eficiente, tienes que asegurarte de que realmente te hayas preocupado de ver disaster recovery en todos los componentes. Pero él, lógicamente, te va a mantener estable. Y uno va a decir, ¿pero eso para qué? ¿Quién le interesa? Díselo a la bolsa de valores, díselo a los bancos, donde si tú pierdes una transacción, esa transaccióncita puede ser unos cuantos milloncitos, ¿no? Y se te van. Sí, sí. Eso es un tema personal, mejor después le comento. Bien. Esa sesión se va a ir configurando cuando tú despliegas o creas sesiones. Hay un subtag que se llama el Persistent Store Type, o sea, tú a nivel de la aplicación que vas a desplegar. ¿Se acuerdan que ustedes creaban su Word file y adentro tenían un archivo descriptor que se llamaba WebLogic XML? O sea, tú le puedes decir a nivel de cada aplicación cómo quiere que haga esa persistencia cuando comparten con nodos en un clúster. O sea, a nivel de aplicación se puede gestionar. Tú puedes decir, esta aplicación lo mantiene en memoria, en base de datos, como lo quieres. ¿Por qué? Porque obviamente tú también puedes tomar la decisión de que no todas las aplicaciones son tan sensitivas como para que valga la pena que haya persistencia. Es más, valdría la pena que hagas persistencia para una aplicación intrascendente, como por ejemplo, no sé, pues registro de opiniones. No es que la opinión no valga, ¿no? Pero algunas pueden ser más valiosas que otras, y recuerden que mientras más recursos usen, la probabilidad de que todo sea más lento es mayor. Entonces, si tú la usas para cosas muy verdaderamente importantes, el recurso va a estar mejor usado, va a demorar menos, va a haber menos tráfico de tipo grabación de esa persistencia. Entonces, puede valer la pena. Entonces tú puedes, a nivel de aplicaciones, decidir, no todas las aplicaciones justifican que yo tenga una persistencia de datos en memoria, ¿no? Algunas que lo graben en archivos claros.
Entonces tú puedes decidir que algunas aplicaciones guardan la persistencia en plano y otros usan el recurso más valioso, que es la memoria. Si yo uso todo en la memoria, pues en un momento determinado es memoria, ¿no? Que es crítico en el WebLogic. La memoria es lo que más se necesita. Bueno, esto es lo mismo que estábamos hablando de la explicación. Acá está la explicación muy sucinta de lo que hemos estado hablando. El in-memory session replication es lo que yo le decía, donde voy a guardar información, y normalmente, como le digo, siempre hay un primario y un secundario. O sea, aunque este clúster tenga 4 nodos, vamos a decir a lo mejor 4 servidores que forman el clúster, 2 a 2 son los que se van pasando, o sea, se arman por parejas, ¿no? Este tiene un primario y este tiene un secundario. Cada vez que algo haga el primario, se replica al secundario, sea en forma síncrona o en forma asíncrona. ¿Qué significa? Que esas informaciones de la sesión, cuando hablamos de la sesión, es todo lo necesario para la conexión entre el browser y el WebLogic. O sea, un usuario se conecta, entra al portal del banco, toma sus datos y está conectado a la aplicación de banca electrónica. Entonces, ¿qué significa? Para conectarse hay una serie de información de intercambio y que le dice dónde está, en qué pantalla, cómo entró, quién es el login. Entonces, toda esa información que forma la conexión es la que necesitaría saber otro managed server que esté corriendo la misma aplicación para que le regrese la página en el estatus en que estaba. Recuerda que el usuario entra, navega y ¡boom!, te sale una pantalla. Entonces, ¿quién te mostró la pantalla? Un managed server que hizo la recuperación de los datos, los saldos de la base de datos, y le dijo a web server, ahí va la página. Entonces, cuando va a la página, también va un cookie y le dice, ahí va la página, y fue el server 4 el que te lo puso. Entonces, ya, qué interesante. Pero toda esa información de conexión la tiene guardada el managed server 4, que fue el que te procesó. Pero, ¿y si me muero? Entonces, para que no se muera esa data, su compadre, que es el server 2, por ejemplo, no tiene que estar juntos ni nada por el estilo, hay unas lógicas para ver quién es el secundario de cada uno, tiene una copia, y esa copia la puede tener in-memory, por ejemplo. Dice, yo me acuerdo, tú dime que ya, yo me acuerdo, todo lo que yo lo tengo, la tengo en la memoria. Cuando se produce llenado de cliente a la página y le da clic, otro procesamiento, ¿qué cosa es lo que va a decir el proxy? El proxy va a decir, ¿qué dice tu cookie? Server 4, allá. Esto se va para server 4. Y resulta que server 4 se murió. Entonces, server 4 se murió, un minuto de silencio por él, pero se murió, pues, ¿no? Entonces, el server 2, que es el secundario, pues, se murió. ¿Quién era su secundario? El server 2. Yo me acuerdo de todo. Ya, pero estás ocupado. Entonces, asigna a alguien. Server 3 está libre, sí. Se lo pasa de memoria a memoria y el server coge el requerimiento y le contesta. Y el cliente, en teoría, no se da cuenta. Salvo que cuando le llega el cookie, ¿qué cosa le dice? Server 3 te envió. ¿Y qué hizo el server 3? Grabó lo que tenía en memoria y se lo pasó al secundario. ¿Quién es el secundario? No sabemos. De repente fue el server 1. ¿Por qué? Porque cada uno tiene diferentes secundarios. Entonces se van completando y se van alternando según alguno salga o añada. Pero hay un registro de quién tiene cada cosa. ¿Ok? Eso es el in-memory replication. En el cookie también de WebLogic Server Session también se guarda quién es el secundario, ¿no? O sea, él está guardadito. Acá hay un ejemplo, un cliente, bueno, esto es lo que ya hemos hablado, ¿no? Es el ejemplo que hemos hablado. El cliente 1 está siendo atendido por el server 1, el secundario 2 tiene la copia y el cookie dice de que el primario es 1 y que el secundario es 2, ¿no? Eso es lo que más o menos hemos hablado. ¿Qué pasa cuando el server 1 falla? Es lo que estábamos comentando. Si el server 1 falla, el siguiente requerimiento debería venir a él. Pero como él no funciona, él dice, bueno, no hay forma,
El 2 es el que lo va a hacer. El cookie guarda el secondary server y el 4 tiene una réplica. O sea, este de acá era el secundario, así que él dice, ella toma, y acá está la réplica para que tú puedas atenderlo, ¿no? De lo que estábamos hablando. Finalmente, ahora el server 4 es el primario del cliente y responde al requerimiento, pero hace su copia secundaria, en este caso al 3. Entonces, en el cookie del cliente ahora dice que el primario es el 4 y el secundario es el 3, ¿no? Al comienzo, ¿se acuerdan cómo era? Al comienzo decía primario 1, secundario 2, ¿no? Este tenía la copia de esto. Cuando se cayó el 1, el 2 le pasó la copia al que estaba disponible, que era el 4. El 4 se prepara a contestar, pero antes le guarda su copia de precaución a su secundario, que en este caso va a ser el 3. Y por eso es que el cookie ahora dice que el primario es 4 y el secundario 3. Se ha hecho el cambio, ¿no? Y esto, ¿cómo se hace? Pues simplemente en el programa de aplicación, en el persistent storage type, se le coloca replicated if cluster, ¿no? Significa eso, que si estás en un cluster, vas a replicarlo en memoria. ¿Por qué le pusieron tanto? Lindo, quiso poner mucho bla bla bla. Bien. Ahora, acá va a hablar un poquito sobre la lógica que se usa para designar quién es primario y quién es secundario. Para eso, la lógica se hace pensando en las máquinas. O sea, él no lo hace así nomás, el 1 y el 2, no, porque me gusta, pues, ¿no? No, hay una lógica para decidir quién es el secundario de algo y está hecho en función de las máquinas sobre las cuales los servers han sido desplegados. Es decir, yo puedo tener el server 1 en la máquina 1 y el server 2 también estar en la misma o en diferente máquina. Entonces, ¿qué cosa es lo que él va a elegir? Él va a decir lo siguiente: ¿dónde debería yo poner la información de replicación? En un servidor que, si la máquina 1 se cae, no esté ahí, pues, ¿no? O sea, si el server 1 está en la máquina 1, como en este caso, mi replicación no podría estar en un servidor que esté en la misma máquina, porque si se cae la máquina, se cayeron los dos. Entonces la lógica va a ser, debo buscar a alguien que no esté en el mismo sitio. Entonces hay una serie de consideraciones para eso, pero lo más importante es que se crea algo llamado un grupo de replicación. El grupo de replicación lo que hace es agrupas varias máquinas o servidores que tienen que ver con un clúster y les dices, ustedes tienen características similares, deberían ir a uno o a otra máquina según cuando se produzca un caso de falla, ¿no? La verdad que esto es un poco esotérico y se explica en este ejemplo, ¿no? Recuerda de que todo esto se está haciendo para que yo garantice que cuando en un clúster se cae un servidor, yo siga trabajando. Entonces, para que esta información de ese nodo, de esa sesión, no se pierda, yo tengo que tener una cierta lógica, ¿no? Tengo que tener un cierto grupo de replicación. Y entonces para eso se crean y se dice que ciertos servidores tienen como replicación a otras máquinas que están en otros grupos. Entonces fíjate lo que ha hecho acá. Este señor ha dicho, mira, ¿qué cosa me puede pasar? Que se vaya la luz, ¿no? Que me falle la parte eléctrica. Entonces la lógica te dice, si tú tienes racks separados, la probabilidad es que si hay una falla eléctrica, todos estos señores se van. Entonces, todas las máquinas que estén en el mismo rack están en el mismo grupo de replicación. Entonces, la replicación, si este señor es rack 1, su grupo de replicación podría ser el rack 2, que está en otro. Entonces, si este equipo se cae,
cualquiera de estos podría estar replicando en alguna de los servidores que están en este otro rack. Eso es lo que es un grupo de replicación. Decirle, agrupar a las máquinas de acuerdo a un criterio que me lleve a mí a pensar que están aseguradas. Normalmente puede ser un rack o podría ser un data center, ¿no? De repente están en data centers diferentes. Entonces, este grupo de replicación replica donde otro esté a salvo. Este de acá con este y este de acá con este. Entonces, lo que va a pasar ahí, es que hay esa probabilidad. Ahora, ese es uno de los esquemas. El otro esquema que va a suceder es que las máquinas que están en el mismo grupo no van a replicar entre sí, ¿no? Eso es evidente, ¿no? O sea, yo contigo no voy a replicar porque estás en el mismo hack, ¿no? Pero si hubiera servidores dentro de la misma máquina, menos todavía, ¿no? O sea, en este caso estoy agrupando máquinas. Pero aparte de eso, como te digo, el grupo de replicación o la replicación tampoco va a considerar a servidores que estén en la misma máquina, porque de hecho sería un problema, ¿no? O sea, preferentemente me voy a ir a una máquina que esté en otro grupo. Ahora, para las verdades, no hay tampoco muchas instalaciones que tengan muchísimas máquinas, ¿no? Pero si las tuvieran, esto es lo que ustedes tendrían que pensar, ¿no? Hablar con la gente que diseña infraestructura y decir, mira, yo necesito armar mi grupo de replicación, quiero saber qué características también físicas pueden influenciar en que yo pueda mantenerme sólidamente protegido a través de la replicación en memoria. Entonces, es importante saber cuál es la infraestructura. Imagínate que te dice la gente, no te preocupes, todo está, y resulta que todo está pues en el mismo servidor virtual, todo está virtualizado en la misma máquina. El día que se caiga la máquina, caiga todo, ¿no? Entonces, digo, hay que tener cuidado. Si hay una aplicación lo suficientemente sensitiva como para que tú tengas que garantizar la continuidad de ese proceso, entonces tienes que pensar y ver cómo es tu infraestructura. Y decir, no me pongas pues la aplicación que, ¿no? Como la que haría Donald Trump, aquella que dispara el botoncito, que dispara todos los misiles nucleares, no me la vas a poner pues los dos en el mismo sitio, ¿no? O sea, tienes que hacer redundancia, protección, ponerlos en lugares donde las características físicas de protección sean tales que no tenga problemas. Si no, ¿para qué? Y luego, acá, aunque esto está, vamos a discutir rápidamente la pantalla, la creación de estos grupos básicamente es muy sencilla. Tú entras a un servidor y hay un tab que se llama cluster, y dentro del cluster hay un parámetro que te define el replication group y el preferido secundario. O sea, tú le das ese dato, ¿no? O sea, ahí lo que estás diciéndole tú es que esa distribución, que él no tiene cómo saber, ¿no? No tiene cómo saber que el hack 1 o el hack 2 están ellos físicamente distribuidos. Ahí sí depende de ti. La persistencia también, como dijimos, puede ser a nivel de archivos. Acá la cosa es más sencilla. Tú tienes que tener un file system compartido donde todos los managed servers de todas las máquinas puedan tener acceso a esa carpeta donde se guardan las persistencias. En este caso, cada servidor para cada sesión comienza a grabar la persistencia y de ahí se lee. Ojo, que bajo ese acceso todos podrían ser todos. Ya no necesito la figura del primario o secundario, porque como lo estoy grabando en una carpeta compartida, cualquiera puede ser. Ya no hay la restricción de que cada primario tenga un secundario en un momento determinado, porque acá es un pool, una carpeta compartida. Acá lo único importante es tener en cuenta que este no es cualquier file system, es un file system lo que llamamos clusterizado, ¿no? Un file system que tenga la capacidad de que múltiples máquinas puedan grabar sobre él a la vez, ¿no? Eso lo puedes hacer con, por ejemplo, en el caso de Oracle tiene las ETS, pero hay otros manejadores que permiten gestionar archivos compartidos. No es una carpeta NFS, por ejemplo, mucho cuidado, porque algunos dicen, ya, pues yo pongo que todos tengan NFS una carpeta, pero eso no te da la posibilidad de que grabe más de uno a la vez, porque lo corrompen.
Entonces tienes que tener cuidado porque el directorio le pertenece a alguien y si ese alguien lo toca y el otro también lo toca, entonces esto tiene que tener un gestor de file system que permita clusterizar, es decir, que pueda manejar la concurrencia de directorios. Pues normalmente, bueno, yo conozco el de Oracle, que es el ACFS, pero hay otros más, ¿no? Que son gestores que tú tienes que instalar para que se administren tus carpetas verdaderamente compartidas. Por tanto, tiene que ser carpetas compartidas por todos los folders, con grabación, read-write sobre el folder y configurar la persistencia en el directorio. Normalmente, la grabación siempre la va a hacer uno solo, así que la probabilidad también de tocar el mismo no es tan alta, ¿no? Pero de todas maneras, la recomendación es usen uno que esté clusterizado. Este es el tercer método, que es el más seguro de todos. Todo el mundo lo graba, pero lo graba como archivos, como objetos dentro de la base de datos. O sea, hay un DDL, hay un Data Definition Language, para que tú puedas crear un archivo o una tabla dentro de la base de datos, y ahí tú vas a grabar la información, ¿no? Acá no hay servidores primarios, secundarios, todos ellos pueden acceder en base a qué necesitarían tener el JDBC, el Team Client, o sea, necesitarían tener la dirección, host, puerto, user, password, para poder acceder, ¿no? Esto es el más seguro, porque todos tienen acceso a todas las sesiones, cualquiera de ellos lo maneja, el failover es excelente, no hay forma de perder nada, pero la performance se reduce significativamente, porque cuando se necesite o cuando cada uno genera cambiar los session objects, tienes que sincronizar la base de datos, o sea, tienes que hacer una I/O, y eso es costoso, ¿no? Hace grabación a la base de datos por sesión, eso es costoso, o sea, esto es lo más seguro y lo más costoso. Y se hace igualmente por persistencia. Tú creas un data source, como era lógico, creas un data source y simplemente haces referencia al data source, que en este caso se llama MySession Data Source. ¿Dónde se crean los data source? ¿Recuerdan? Recursos dentro de WebLogic con la consola de administración, y ahí le pones todos los datos para acceder al esquema de la base de datos donde lo vas a grabar. Esta es la tabla, ¿no? Esta tabla se llama WL Servlet Sessions, esta es la tabla que se crea, y aquí en esta tabla se guardan los registros con toda la data de conexión. Esta es la data con la que se graba por cada sesión. La otra cosa que también es válida es comprarse un appliance. Los appliances se colocan entre el cliente y el cluster, y en este caso el balanceo lo hace el equipo. Entonces, los balanceadores tienen elecciones diversas de algoritmos, son equipos especializados, la mayoría, como la mayoría de appliances, son cajas procesando una versión de Linux o de Unix, de Linux generalmente, que le han quitado casi todo lo que no sea relevante para el código que necesita, y se encargan de tener un algoritmo muy eficiente para poder balancear, y normalmente también tienen internamente la posibilidad de hacer el desencripte, ¿no? O sea, convertir el tráfico de HTTPS a HTTP para que esto sea más rápido. Una de las cosas complicadas es el tema, acá vamos a mencionarlo acá, que es lo que se llama la persistencia del SSL. ¿Cuál es el tema complicado del encriptamiento? Como todo, es más seguro, pero es más lento. O sea, si tú traes un tráfico encriptado, alguien lo tiene que desencriptar. Porque si no lo desencriptas, no lo puedes procesar. Entonces, generalmente, lo que se hace
es que estos equipos también tienen lógica y permiten hacer el desencripte a este nivel para que el tráfico que llega acá ya esté desencriptado. O sea, si esto está totalmente protegido, entonces este señor puede encargarse de enviarte a ti ya el tráfico desencriptado, y si estamos hablando de gran cantidad de sesiones, pues puedes tener una ventaja importante, ¿no? Porque en lugar de que cada manager esté desencriptando la información, ya viene listo. Pero también necesitas buen hardware para eso. Claro, claro, este tiene que ser un buen equipo. O sea, este es un appliance diseñado y vienen con lógica para eso. Como dice acá, precisamente una de las características es que este señor es el que hace el encryption y el desencryption entre el cliente y el WebLogic Cluster. Entonces, usa cookies planos para mantener la asociación entre los dos, cosa que le sea más rápido el procesamiento, ¿no? Entonces, puede ser pasivo, puede ser activo, ¿no? El cookie, pero la gran ventaja de este tema, en lo que se refiere a la persistencia, es que al estar desencriptado, ya el proceso, cuando hablamos de miles de transacciones, puede ser bastante, te ganas tu ritmo, ¿no? O sea, desde el punto de vista del proceso. Ahora, igual, ¿no? Acá tienes, en este caso de acá te está mostrando un poquito el cookie de persistencia, pero te muestra ahí la información de los servidores que están en el caso de in-memory, ¿no? ¿Te acuerdas? Si estamos hablando de in-memory, habíamos dicho que en el cookie se guardaba tanto la dirección del primario como la del secundario, ¿no? Entonces, acá te está mostrando un poquito cuál es la estructura del cookie, el número de la sesión y los servidores que están involucrados, para el balanceador sepa quiénes son los que participan. Bueno, y eso es todo. Entonces, ¿qué cosa hace in-memory session? Hace copias de la sesión replicada desde una instancia de cluster de WebLogic. ¿Y a dónde manda esa copia de replicación? A otras instancias de WebLogic que están en el cluster, a todas las instancias de WebLogic que estén en el Preferred Secondary Group, en el Same Replicator Group, o a otra instancia de WebLogic en el cluster. ¿Qué cosa hace el in-memory? ¿De dónde a dónde lo manda? ¿Nos separamos un poquito? A ver. Nosotros estamos diciendo que cuando una máquina está teniendo su información de sesión, se la tiene que mandar desde esa instancia, de ese manager que está en ese clúster que tiene la información, y la tiene que mandar a alguien más. ¿A dónde la mandaría? ¿A todas las instancias lo manda? No, ya sabemos de que de hecho no puede mandarse a más de a una, ¿no? Pero se lo puede mandar ¿a quién? Al mismo replication group donde él está. No tendría sentido, así que no. A otra instancia cualquiera en el clúster, en realidad debería estar en su preferred secondary group, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que acá no le hemos dicho de que esté en un grupo determinado, ¿no? Porque si se lo mando a todas las instancias, ahí está el truco, ¿no? O sea, hasta ahí cayó. Porque uno dice, ya lo mando a preferred secondary group, pero ¿sabes qué? No se lo puedo mandar a todas, porque por definición el in-memory va básicamente a otra instancia, a una nada más. Entonces, acá estaba el error, ¿no? O sea, no puedo mandárselo a todas, se lo tengo que mandar a una sola. O sea, solo una me va a atender, nada más. Bueno, eso era. Entonces, una pregunta tricky. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos visto hoy día? Básicamente, entre la sesión de cluster y la sesión que estamos viendo ahorita de proxies, lo que hemos visto en resumen es lo siguiente. Hemos visto que los clusters se crean muy rápidamente en forma estática, que ya lo hemos hecho, o en forma dinámica a partir de un template, dándole una serie de datos variables, que son el nombre del servidor, usan el mismo localhost, usan puertos variables y se distribuyen sobre ciertas máquinas. Vale. Lo siguiente que hemos visto es que hay la posibilidad de crear o usar proxies, y que esos proxies son de 4 tipos, ¿no? Los plugins, que van con el WebLogic, los hardware appliance, el traffic director
ahora por el HTTP server. En el caso del HTTP server hemos dicho que era ¿qué cosa? Un Apache, ¿no? Es un Apache realmente que está corriendo también un plugin y que ¿qué tipo de balanceo hace? Todos contra todos, ¿no? No tienen un algoritmo especial, se lo doy, estás ocupado, al siguiente y así, ¿no? Pero sí, sin embargo, se guarda quién ha sido el preferido, ¿no? Porque usa este método de los cookies para saber quién fue el que me atendió. Ahora, lo que hemos visto también es que por efecto de persistencia hay la posibilidad de tener tres esquemas: en memoria, file por archivos en un file system, o base de datos. Más lento y más seguro base de datos, más rápido y más inseguro en memoria. El problema de la memoria es que solamente es 1 a 1, un primario, y el secundario le guarda su data. Si el primario falla, el secundario se la pasa al que esté disponible, y el que está disponible toma la pelota, busca su nuevo secundario, y los dos se graban ¿dónde? Donde guarda el dato de primario y secundario, en el cookie. Y también hemos visto de que, sin embargo, también existe el concepto de los balanceadores de hardware, y hemos hablado bastante de Traffic Director como una posibilidad cuando tengan configuraciones muy complejas, porque me hace ese trabajo, pero además ya viene con algoritmos más complicados que le permiten manejar y enrutar el tráfico. Eso es básicamente lo que hemos visto hoy. Entonces, en laboratorios van a estar relacionados con esos dos temas. Uno,